Me llamo Rosa María, tengo 61 años, vivo en un barrio tranquilo de las afueras de Zaragoza y he criado sola a mi único hijo, Daniel, desde que él tenía 6 años. Mi marido, Jaime, falleció en un accidente de tráfico cuando Daniel apenas comenzaba a escribir con letra redonda en primero de primaria. Nunca volví a casarme. No porque no hubiera oportunidades, sino porque todo en mi vida después de su muerte giró en torno a criar a Daniel con dignidad, sin que le faltara el cariño ni el pan. Trabajé más de 30 años como enfermera en el Hospital Clínico Lozano Blesa. Turnos de noche, guardias dobles, Navidad en urgencias. Me perdí conciertos del colegio, cumpleaños, cenas familiares, pero todo lo hice con la fe ciega de que algún día valdría la pena. Que ese niño al que le calentaba la leche con miel mientras yo me ponía las medias a toda prisa para ir a cubrir otra baja sería el hombre que me devolvería, aunque fuera ingratitud, todo ese amor que yo le entregué sin medida. Y por eso, lo que ocurrió este último día de la madre me rompió algo por dentro. No de un golpe, sino como esas grietas que se abren en una pared después de muchos inviernos, pequeñas, invisibles al principio, hasta que un día todo el yeso cae de golpe. Ese domingo, me levanté temprano. Me gusta mantener ciertos rituales, desayuno en la terraza, tostadas con aceite y tomate, y el teléfono cerca, esperando el mensaje de Daniel. Pensé que me llamaría pronto, como otros años. Pero pasaron las horas y nada. Ni un mensaje. Ni una llamada. A eso de las 12, recibí una nota de voz en WhatsApp. Era él. Feliz Día de la Madre, mamá. Esta tarde paso por casa. Tenemos una sorpresa. Te queremos mucho. Y Lucía también está deseando verte. Lucía es su esposa. Llevan 4 años casados. Buena chica, formal, educada, de buena familia. Nunca tuvimos una relación especialmente íntima, pero siempre fui correcta, amable. Cuando se comprometieron, yo la abracé con sinceridad. Me alegré de verdad por mi hijo. Preparé algo sencillo para la merienda, bizcocho de limón, café, unas pastitas de mantequilla que le encantaban de pequeño. Me puse una blusa color coral, la que siempre me dicen que me favorece. Y esperé. Llegaron a las 5:30. Lucía traía un ramo de rosas blancas y una caja pequeña con moño dorado. Feliz día, Rosa. Me dijo, dándome 2 besos. Daniel me abrazó y sacó otra bolsa, más informal, de esas de tienda de regalos. Esto es para ti, mamá, dijo con una sonrisa que me pareció forzada. Como si hubiera tenido que convencerse. Lucía abrió su caja primero. Adentro había un anillo de oro blanco con un diamante central. Un diseño clásico, elegante, claramente caro. Ella se llevó la mano a la boca, emocionada. Dani, no, es precioso, ¿cómo te has gastado tanto? Te lo mereces, respondió él, tomándole la mano. Eres la mejor madre que he conocido. No supe si me miró después de decir eso. Yo sentí como el aire se detenía a mi alrededor. Abrí mi bolsa. Dentro había una taza. Blanca. Con letras rosadas. Número 1, mamá. Ni siquiera estaba envuelta. Intenté sonreír. Lo juro. Me obligué a decir gracias. A fingir que no me dolía. Pero por dentro, sentí una punzada tan fuerte como cuando me rompí el pie en la escalera del hospital. Pasamos la tarde entre frases educadas, té y bizcocho. Yo hablaba poco. Observaba. Pensaba. ¿En qué momento dejé de ser la prioridad? Esa noche, mientras fregaba la taza, porque por supuesto me la llevé a la cocina con disimulo, fingiendo que era útil, se me escapó una lágrima. No por el regalo, sino por lo que simbolizaba. Me había pasado la vida entera cuidando, sosteniendo, sacrificando, para convertirme, en la narrativa de mi hijo, en la mujer que merecía una taza genérica, mientras su suegra, una mujer con la que apenas compartimos 4 cenas al año, recibía un anillo de 30.000 euros y el título de la mejor madre. Y entonces, algo se movió en mí. No fue rabia. Fue claridad.
La mañana siguiente al Día de la Madre me desperté con una sensación que no lograba sacudirme. No era tristeza. Tampoco era rabia. Era algo más fino, más punzante. Como si una verdad que había evitado mirar durante años ahora se proyectara en la pared de mi cocina cada vez que miraba esa maldita taza. La dejé sobre la mesa del comedor, al lado del frutero. No por despecho, sino porque no sabía qué hacer con ella. Tirarla me parecía exagerado. Guardarla, hipócrita. Así que la dejé allí, para que me hiciera compañía. Silenciosa. Inútil. Esa semana en el hospital me tocó cubrir 2 turnos seguidos por una compañera enferma. Me sentí agotada, no por el trabajo físico, estoy acostumbrada a eso desde hace décadas, sino por el peso emocional que arrastraba. Una de mis pacientes, Carmen, de 86 años, me dijo al ver mi expresión: «Tienes la cara de quien acaba de entender que ha dado demasiado». La miré sorprendida. «Perdón». Ella sonrió, sin juicio. Yo también fui madre de un único hijo. Me pasé la vida entera sacrificándome por él. Hasta que un día me di cuenta de que no sabía quién era sin ese rol. Tú sabes quién eres cuando no estás cuidando de nadie. No supe qué responderle. Porque la verdad era que no. No lo sabía. Esa noche volví a casa y abrí la caja donde guardo las cosas de Daniel, dibujos del colegio, cartas de cuando fue al campamento, la entrada de cine de su primera salida con Lucía, fotos en las que aún me miraba como si yo fuese su hogar. Me detuve en una en particular, Daniel con 5 años, sonriendo sin dientes en una tarde de verano, abrazado a mí en el Parque José Antonio Labordeta. Yo tenía el pelo recogido, aún sin canas, y llevaba el uniforme del hospital porque lo había pasado a recoger directamente después del turno. Sonreía, sí. Pero en mis ojos ya estaba el cansancio de una vida sostenida a pulso. Me pregunté qué pensaría esa versión mía si viera el presente. Si sabría que aquel niño que lo era todo un día me traería una taza impresa con una frase que no decía nada de verdad. Los días siguientes, Daniel no llamó. Ni siquiera para agradecer la merienda. Tampoco preguntó si me había gustado la taza. Como si el gesto fuera más importante que la conexión. Pero Lucía, curiosamente, sí me escribió. Me mandó un mensaje por WhatsApp un jueves por la tarde. Rosa, quería darte las gracias por el bizcocho. Estaba delicioso. Siento que el Día de la Madre fue un poco desigual. Espero que no te sintieras mal. Te tengo mucho cariño. Me quedé mirando el mensaje largo rato. Le contesté con diplomacia. Gracias, Lucía. Me alegra que te gustara el bizcocho. Fue un placer teneros. Estoy bien. Y lo estaba. Pero no porque no doliera. Estaba bien porque había empezado a ver con claridad. El sábado siguiente fui al centro comercial y pasé frente a una joyería. Me detuve. Miré los anillos en el escaparate. Vi uno sencillo, de plata con un pequeño zafiro azul. No era ostentoso, pero tenía algo especial. Entré y lo pedí para probármelo. Me lo puse. Encajaba perfectamente. La dependienta sonrió. ¿Es un regalo? Yo asentí. Sí. Para mí. Por ser la madre que he sido. Lo compré sin pensarlo más. Al llegar a casa, me lo puse en la mano derecha. Frente al espejo, me vi distinta. Como si por fin entendiera que si yo no me reconocía, nadie lo haría por mí. Al día siguiente, llamé a Daniel. Me atendió con voz apresurada. Mamá, ¿todo bien? Sí. Solo quería hablar un momento. ¿Tienes 5 minutos? Claro, dime. Tomé aire. Dani, quería decirte que me dolió lo del otro día. Silencio al otro lado. ¿Lo de la taza? No es la taza. Es lo que representa. Es sentir que ya no soy prioridad para ti. Es ver que alguien más ocupa un lugar que durante años sostuve sola. No quiero competir. Solo quiero que me veas. Él no supo qué responder de inmediato. Mamá, no pensé que te afectaría tanto.
Era solo un detalle. Ese es el problema. Que para ti es un detalle. Para mí, fue un espejo. Lo siento. Y sonó sincero. Pero no era suficiente. Gracias. No quiero que me compres cosas caras. Solo quiero que entiendas lo que significan tus gestos. Y que si no sabes cómo mostrar cariño, estoy dispuesta a enseñarte. Pero no voy a seguir fingiendo que no me duele. Esa noche, dormí mejor. El anillo brillaba bajo la lámpara de noche. No era solo una joya. Era una declaración. Una promesa a mí misma. De que a partir de ahora, no esperaría validación en forma de tazas con frases genéricas. Porque yo sabía lo que había dado. Y también sabía que merecía mucho más. Una semana después de aquella llamada con Daniel, algo cambió. No fue dramático. No hubo llantos ni grandes confesiones. Fue más bien una sutileza. Como si mis palabras hubieran quedado dando vueltas en su cabeza, haciendo eco, empujándolo a mirar las cosas desde un lugar más incómodo, pero más real. La primera señal fue su visita inesperada. Un martes por la tarde, mientras veía las noticias con un café entre las manos, tocaron al timbre. Era él. Solo. Sin Lucía. Vestía ropa de oficina, pero sus ojos estaban diferentes. Menos distraídos. Más conscientes. ¿Puedo pasar?, preguntó con una sonrisa tímida. Asentí, sin levantarme del sofá. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas. He estado pensando en lo que me dijiste. Lo miré en silencio. Y tienes razón. Me cuesta ver más allá de mi rutina. Me cuesta imaginar cómo te sentiste. Pero eso no justifica nada. Suspiré. No buscaba una confesión, pero no negaré que algo dentro de mí se relajó al escuchar aquello. No esperaba un regalo costoso, Dani. Esperaba algo con intención. Lo sé. Y me duele saber que fallé en eso. Hablamos durante 1 hora. Sobre su infancia, sobre mi soledad, sobre cómo la vida adulta lo había arrastrado a una corriente donde todo gira en torno a su pareja, su trabajo, sus nuevas obligaciones, y cómo, sin querer, había relegado a su madre a un rincón cómodo, seguro, y tristemente invisible. Al despedirse, me abrazó con fuerza. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que abrazaba por compromiso. Después de esa visita, algo se despertó también en mí. No era rabia, no era venganza. Era determinación. Decidí reorganizar mi vida. Empecé por pequeñas cosas, cambié la disposición del salón, guardé fotos viejas que ya no me hacían bien, me apunté a un taller de escritura creativa en el centro cívico del barrio. No lo hice para llenar el vacío. Lo hice porque entendí que, por primera vez en décadas, mi tiempo me pertenecía. Durante años había vivido como una extensión de las necesidades de otros, de mi hijo, de mis pacientes, de mis padres cuando vivían, y ahora, empezaba a construir algo propio. En el taller de escritura conocí a Julia, una mujer de mi edad, divorciada, con 2 hijas que vivían en el extranjero. Compartimos un ejercicio en el que teníamos que escribir una carta que nunca enviaríamos. La mía comenzaba así. Querido Dani. No me dolió la taza. Me dolió tu olvido. Me dolió sentir que mi esfuerzo fue archivo. Que mi amor fue fondo de cajón. Pero más me dolería seguir fingiendo que no me afecta. Por eso te escribo. No para pedir nada. Sino para que sepas que me estoy encontrando. Que sigo siendo tu madre, pero también soy mujer. Y que a partir de ahora, cuidaré de mí como te cuidé a ti. Con amor. Mamá. Cuando leí la carta en voz alta al grupo, varias mujeres aplaudieron en silencio. Julia me tomó la mano. Yo sentí una ligereza que no recordaba haber sentido en años. Lucía me llamó esa semana. Rosa, quería invitarte a cenar a casa este viernes. Solo tú. Daniel tiene algo que quiere decirte, y yo también. Acepté. No por cortesía,
sino porque ya no temía escuchar lo que tuvieran que decir. Esa noche, al llegar, me recibió una mesa puesta con esmero, velas, mantel, copas de vino. Lucía me abrazó largo. Daniel, nervioso, sacó algo del bolsillo. Era un colgante. Sencillo. Con una inscripción en el reverso: gracias por enseñarme a amar sin condiciones. Me lo entregó sin discursos. Solo con los ojos húmedos. Lucía, por su parte, se disculpó también. Me dijo que nunca había entendido del todo el lugar que yo ocupaba en la historia de Daniel. Que ahora, tras algunas conversaciones que habían tenido entre ellos, estaba empezando a verlo. Y yo, sin derrumbarme, sin caer en sentimentalismos, les dije: gracias. Pero no necesito joyas. Necesito gestos. Y continuidad. Las palabras son bonitas, pero lo que me sostiene ahora es lo que se construye después de ellas. Ellos asintieron. ¿Por qué lo entendieron? Esa noche volví a casa, me quité los zapatos, colgué el colgante en el perchero de llaves, como una forma de recordarme que ese símbolo no me definía, pero sí me honraba, y me serví una copa de vino blanco. Encendí una vela, puse música suave y abrí mi cuaderno de escritura. Escribí. Hoy no me sentí invisible. Hoy no esperé que me leyeran. Hoy me leí a mí misma. Y me reconocí. Y en la mesa, al fondo, aún seguía la taza. La miré de reojo. Y por primera vez, no me dolió. Pasaron 2 meses desde aquella cena. La primavera transformaba las aceras de Zaragoza con flores y rumor de pájaros. En mi casa, algo similar ocurría. Ya no era solo una taza olvidada en el fregadero. Era el reflejo de una mujer que decidió que su historia también merecía lugar. Cada martes por la tarde, camino al centro cívico, siento el aire templado en la cara y un leve cosquilleo de anticipación. El taller de escritura es un punto de fuga. Ya no escribo solo para sanar, sino también para construir. Cada sesión, al cruzar la puerta, me recibía el olor a papel y tinta, y los rostros expectantes de quienes, como yo, buscaban darse voz. Aquella tarde leí La taza y el anillo, un relato inspirado en lo vivido: madre callada, hijo distraído, aprendizaje mutuo. Usé metáforas que describían el anillo como una pieza hermosa que brillaba, pero que no abrigaba el alma. Hablé del agujero existencial que deja el vacío emocional aunque regalen joyas de oro. Aplaudieron. No era por mí. Era por lo que había decidido contar. Entré en calor. Me despedí con paso firme, como si estuviera dejando atrás un capítulo viejo de mi vida y entrando en otro nuevo. Esa tarde, mientras escribía en casa, sonó el teléfono. Mamá, quiero invitarte a pasar un día conmigo el sábado. Sin agendas, solo estar. Me sorprendió. Hacía semanas que solo habíamos hablado por WhatsApp. Lo invité a venir, claro. Le pregunté si necesitaba ayuda en algo, y me contestó: solo quiero volver a verte sin prisas. Acepté. Aquel sábado, él llegó a casa con una mochila ligera. Hicimos café y salió la conversación sin ceremonias. Mamá, he estado pensando mucho en ti. En todo lo que hiciste por mí. Yo lo escuché. Sigo siendo tu madre, Dani. No estás descubriendo nada nuevo. Él asintió. Pero quiero que lo sientas. Aquí. Puso la mano sobre mi hombro. Y quiero que sepas que el colgante y la charla de Lucía fueron solo el inicio. Respiré. ¿El inicio de qué? De otra forma de estar contigo. Planeo pasar más domingos. Voy a ayudarte en casa, preguntar, estar. Me equivoqué. Sintonicé mi emoción hacia la esperanza. No hace falta que enseñes. A veces solo estar es suficiente. Lo sé, dijo él. But, y Will. Porque te debo eso y mucho más. No dijo nada de tazas ni joyas. No hizo falta. Ese mismo fin de semana, mientras él pintaba la terraza, decidí ordenar el despacho. Lo había convertido en un trastero improvisado con papeles, recuerdos guardados por años.
Me puse música, limpié, guardé recuerdos en cajas marcadas, pasado, y abrí espacio para lo que viniera. Encontré un viejo cuaderno, ideas para después de jubilar. Entre garabatos, una línea destacaba. Quiero viajar en tren por la costa, reescribir mis memorias, aprender fotografía. Sonreí. De pronto, esas líneas no eran proyectos post-jubilación. Eran proyectos ahora. Decidí inscribirme a un taller de fotografía los sábados. El instante en que capturas una sonrisa, una flor, un gesto o la luz caída es testimonio de presencia. En las primeras clases aprendí a encuadrar la realidad con ojos nuevos. Me sentí viva. Con mi cámara, fui a parques, a callejones del centro, al río. Documenté la vida. Y redescubrí la mía. Un día Lucía me llamó, preocupada. Rosa, mi madre me pidió que hablase contigo. Dice que te noto diferente. Le pedí que me escuchara al teléfono mientras recortaba fotos. Dile que sí. Que estoy diferente. Y que es bueno. Pero deje muy claro. Si quieren que vuelva al silencio antiguo, no cuenten conmigo. Lucía entendió. No hubo dramas. Ya no espero validación con objetos. Espero un mensaje diciendo, ¿vienes el domingo? O un café improvisado. He aprendido que los objetos se rompen, se desvanecen. Las experiencias y el reconocimiento sincero hilan historias que perduran. Ese domingo, me invitaron a una exposición del taller de fotografía. Mostré mi trabajo, la taza vacía junto al anillo en el fondo, y luego, una imagen de mí, tomando café en una mesa de terraza iluminada por el sol. Alguien me felicitó. Tu mirada dice que ya elegiste quién eres. Yo asentí. Puse mis prioridades en otro sitio. Ya no oculto el dolor. Lo uso de impulso. Y he aprendido que una vida no se define por lo que no eres, sino por lo que decides volver a construir. Las tardes de mayo traen luz que lo inunda todo. La primavera ha desplegado ya todo su verdor y en Zaragoza los parques están repletos de madres con sus hijos en bicicleta. Pero en mi casa, el movimiento también late, mis pasos no son solo movimientos, son decisiones, transformaciones. Ya no soy la enfermera que corría a cubrir 5 turnos seguidos. No. Soy Rosa, mujer que eligió vivir para ella misma también. Domingo por la mañana. Preparo un café con calma, sin prisas. Antes lo hubiera bebido con el líquido escaso, ahora lo tomo como celebración. Me pongo unos vaqueros y la camisa azul clara que me hace sentir poderosa. Él llega, timidez aún dibujada en los gestos, pero con la mirada más suave. ¿Café? Ofrezco. Sí, por favor. Nos sentamos en la terraza, el sol ya entra por los cristales. Él me escucha hablar de mi taller de fotografía, de la exposición del mes que viene. Le digo que me apetece viajar este verano en tren, hacer una ruta por la costa cantábrica. Me encanta que lo digas en presente, comenta él, porque no lo dijo en futuro. Es que ya no espero. Ya no espero a jubilarme. Eres un ejemplo, responde, en serio. Nos quedamos en silencio un rato. El silencio de quienes sienten paz sin sentirla débil. 2 semanas más tarde, Daniel me propuso acompañarle a Santander. Él, por trabajo, yo, por placer. Me dijo que podía probar mi cámara. Sin él, tienes que, sin exigencia. Solo ven con la maleta pequeña y relájate. Compré un billete de tren de La Robla, ese que bordea la costa, y viajé con ilusión. En cada parada, me asomé al mar. Tomé fotos de acantilados, de barcos, de viejos cafés. Y también un retrato, yo, frente al mar, sin abrigo, sola, pero completa. Lo subí a redes junto a una frase, el viaje empieza dentro. El mensaje de mi hijo apareció pronto. Preciosa foto, mamá. No solo por ti. Por lo que significa. Encogió algo dentro de mí, orgullo, alegría, plenitud. Al volver, organicé una comida en casa con Julia, mi amiga del taller, y su hija, Clara. Quería comprobar si podía ser madre y también mujer libre.
Preparé arroz con verduras, ensalada fresca y una tarta pequeña de chocolate para celebrar ese gran viaje interior. La mesa se llenó de charlas distintas, sobre fotografía, viajes, retos de la vida adulta. Clara, que tiene 20 años, me dijo. Tía Rosa, me inspiras. Me gustaría vivir así cuando sea mayor, viajando, ocupándome de mí, y sin pedir perdón por hacerlo. Sentí un nudo. Porque ella veía lo que yo me había negado ver, que seguir siendo madre no implicaba dejar de ser quien soy. Llegó la típica convocatoria familiar, barbacoa en casa de los padres de Lucía. Antes hubiera dudado. Ahora fui sin temor. Me esperaban, pero también me respetaban. Me sentí tratada de tú a tú, no de madre que ya está mayor. Hablamos de mis fotos, de mis viajes, y me pidieron que mostrara la galería en mi cámara. Mostré la imagen del Cantábrico, del tren, de la libertad. Fue un momento de sutileza. Mientras Lucía repasaba las fotos, escuché a un primo decir: Tu suegra tiene una mirada guay. Y la madre de Lucía agregó: Se le nota que hoy disfruta. Nada de gestos millonarios. Pero sí presencia. Llegó julio. El calor, los helados, las terrazas. Lo celebré con una foto, mis manos sosteniendo una copa y una de las fotografías en la otra, sobre una mesa de madera. Mi mensaje: brindo por lo vivido y lo que nos queda por delante. Esa imagen alcanzó un pequeño boom en redes locales. Un mensaje de alguien decía: Gracias por recordarnos que los 60 solo son un número. Casi me atrevo a borrarlo, escribo cada palabra con letra temblorosa, pero en lugar de eso, dejé que quedara. A través del taller de fotografía, organizamos una ruta local para residentes mayores que quieran refrescar recuerdos y escribirlos en imágenes. Son trabajos de memoria convertida en luz. En una de esas rutas, recibí un mensaje de Daniel. Mamá, iré a la playa este sábado por la mañana. Invita a Lucía y salgamos todos. Respondí: encantada. Me haría ilusión. Y mientras paseo por las dunas con mis gafas puestas, ellos me sacan en una foto sin avisar. Me río de forma espontánea, no fingida. La foto me gusta más que la del viaje en tren. Esa foto la guardo como la captura de un amor que ya no exige sacrificio. Al volver a casa, subo mi última foto a la galería online del taller. Soy yo, detrás del objetivo, en aquella playa. En la descripción escribo también sobre la taza. Digo que ya no la escondo, que la tengo, pero ha salido del centro. Ahora es una postal con historia, no un objeto de dolor. Las mujeres del taller la vieron y me felicitaron. Dije algo que sorprendió a varias. La taza no significa olvido. Significa lo que elegí que fuera, un recuerdo, no una sentencia. Esa semana, mientras pongo la mesa para cenar, veo el colgante sobre el perchero, la taza en una balda discreta, y las fotos colgadas en la pared: trenes, flores, atardeceres, risas. Y pienso: he cosido mi vida con hilos que no son del pasado. Hilos que puedo elegir y sostener. Entiendo que mi hijo y su familia ya están donde merecen estar ahora, a mi lado. No por obligación, sino por elección. Porque construyeron el espacio para estar. No he dejado de ser madre. Pero ya no vivo para nadie. Ni para mi hijo, ni para mis pacientes, ni para recuerdos impresos. Vivo para mí. Y vivo para compartir lo que hago por el placer de hacerlo. Sin culpas. Con amor. La segunda quincena de agosto trae consigo esa calma peculiar del final del verano. Las calles se vacían, el calor cede paso a madrugadas frescas y todo se siente más suave, casi perezoso. En esas mañanas me sentaba en la terraza con mi cámara, observando cómo la luz delineaba cada copa de cristal del café que estaba por tomar. Ha sido un verano de pequeños momentos: baño al amanecer, libros en un banco del parque, eco de fotografías convertidas en historias. El taller de fotografía sigue vivo. Cada sábado subo al centro cívico con mi bolsa de equipo, evito saludos largos, y me siento a compartir imágenes. Ya no me alegra leer: qué foto tan preciosa, por rutina.
Ahora celebro los gestos que traen intención, una colega que me pregunta por la historia detrás de la imagen, o una alumna que se atreve a mostrarse sin miedo. Un martes por la tarde me llegó un paquete sin remitente. Dentro, envuelto cuidadosamente, había un pequeño diario de tapa de cuero, sin mensajes escritos. La nota decía solo: para seguir contando. En cuanto lo vi, sentí un calor en el pecho. Sabía, sin duda, de quién era. Daniel. Ese sencillo regalo fue más significativo que cualquier anillo de miles de euros. Era una invitación a seguir siendo autora de mi vida, no solo personaje secundario. Ese día lo llamé. Me encantó. Pensé que lo necesitas, respondió, para escribir más de lo que te toca. Oscilé entre el gesto y las lágrimas. Lo abracé al aire, sin prisa ni vergüenza. Decidí que en otoño lanzaría un taller intergeneracional, madres e hijas, abuelas y nietas, familias diversas, compartiendo cómo cada fotografía puede reescribir relatos. Lo hablé con Natalia, coordinadora del centro cívico. Ella lo vio claro. Será hermoso, me dijo, y necesario. Así comencé a preparar la convocatoria, reencuadrar la mirada, unir generaciones. Sentí esa emoción de tejer vida con intenciones colectivas. Lucía me invitó a una sesión de cine en casa con unos amigos. No estipuló ropa de gala ni regalo obligatorio. Fue un viernes de sofá, palomitas y risas. Antes, me había sentido fuera en espacios así, mayor, con gustos distintos, fuera del ritmo de su círculo de amigos. Esa noche fue distinto. Escribí en mi cuaderno. No fui la madre del plan. Fui la chica que reía con ellos. Sentí que mi rol había cambiado, ya no era proyección infantil ni figura distante, sino mujer en contexto de compañerismo. Hubo días, sin embargo, en que la cercanía volvió con interrogantes no resueltos, una llamada de Daniel pidiendo que cuidara al perro un fin de semana, o una petición de ayuda para un papeleo que pensé que podía asumir solo. Decidí responder con claridad. Acordamos. Sí, si mi agenda lo permite, y no sin previo aviso. Me escuché decir, prefiero que me lo plantees con tiempo, y sentí que era la frase más lúcida que había pronunciado en años. Él lo tomó bien. Dijo. Es justo. Gracias por decirlo. El primer día del taller intergeneracional llegó. Las sillas rodeaban 3 larguísimas mesas en forma de U, abuelas con nietas, madres y hermanas compartían nervios y sonrisas. Conté por qué me motivaba, porque vi lo que puede pasar cuando los roles se aprisionan. Mostré fotos y dejé que ellas narraran lo que veían. Al finalizar, se acercó una señora mayor y su nieta adolescente. Gracias por darnos voz, dijo la joven, y por recordarnos que tenemos historias para contar. Esa frase marcó algo profundo en mí, yo también había sido rescatada cuando me devolví la palabra. Una tarde, hice limpieza de balcones, plantas. Recogí una bandeja con la taza vieja y la coloqué junto al diario, al colgante y a una pila de fotografías recién reveladas. No la escondí, pero sí la dejé fuera del aire central. Me gustaba verla como un recuerdo, no una circunstancia. En uno de esos domingos al mediodía, Daniel llegó acompañado de su padre, el exesposo de Lucía, con quien tiene una relación cordial. Sabía que podía ser incómodo, pero me alegró tenerlo cerca. Preparé una comida sencilla, y cuando terminó, nos sentamos en la terraza con café y pastel. Conversamos de sus hijos, de la vida que seguimos entre todos, sin agendas ocultas. Al marcharse, el exesposo dijo: Veo una paz en esta casa que no estaba antes. Gracias por eso. Me emocionó sin pretenderlo. En mi cuaderno escribí: He aprendido que existir por mí no significa renunciar a amar, sino amar sin perder el ritmo de mi propio corazón. Un sábado por la noche fui con Julia y Clara a un concierto local, al aire libre en el Parque de la Aljafería. Bailé, canté, disfruté. Me sentí joven sin fingirlo. Fue como confirmar que la etapa que estoy viviendo no es el final, sino otro capítulo hermoso. Rosa ya no es la mamá que esperaba reconocimiento en objetos ni estaba dispuesta a sacrificarse sin mirarse. Es una mujer que vive para sí,
convive en familia sin perder su voz, y comparte con quienes la eligen por quienes, sin pedir permisos. Septiembre llegó con su brisa suave y el barrio despertando con el sonido de las hojas secas bajo las botas de quienes pasean, revisan el correo o van al trabajo. Después del verano, los espacios vuelven a llenarse, y mi vida también. Las calles me vienen a recordar que pertenezco, pero no a un lugar donde debo esconderme. Pertenecía a uno donde puedo mostrarme. Una mañana, al volver del taller de fotografía, me paré frente al escaparate de una librería café. Habían puesto una foto mía, la que tomó una alumna del taller, donde yo aparecía en primer plano, sonriendo mientras explicaba una imagen a otra participante. Debajo, el pie de foto decía: Rosa, la mirada que educa con luz. Sentí una oleada de algo que no me visitaba desde hacía años, orgullo sin temor. Entré a disfrutar un café y una charla rápida con el dueño del local, que me dijo que otras fotos de alumnas suyas también estaban expuestas. Fue un momento de reconocimiento externo que no buscaba, pero celebré con la misma ligereza de un brindis inesperado. Al salir del café, noté un WhatsApp de Julia. Era una captura de pantalla de un mensaje grupal que circulaba por el barrio. La exposición de Rosa fue el mejor plan cultural de la semana. Las chicas del taller estaban emocionadas. Compartí con ellas lo que sentí y escribí en el grupo. No lo hice por reconocimiento, pero lo recibo con gratitud. Las respuestas fueron corazoncitos, sonrisas, admiración. Me di cuenta de que compartir mi realidad estaba generando comunidad. Me sentí acompañada sin estar en casa. Esa tarde recibí una invitación online, cena de bienvenida. Era Julia, Clara y otras 2 amigas del taller, Teresa y Sandra. Me reuní con ellas en mi casa, con la conciencia clara de que no era anfitriona perfecta ni madre constante. Solo era Rosa, abriendo su casa con el compromiso de la atención y el respeto mutuo. Planeé un menú simple, pero con intención: gazpacho, pan con tomate, pasta fresca y tarta casera. Al llegar, las chicas me vieron y dijeron: ¿Esto es para nosotras? Sí, hoy sois vosotras. Tomé aire. Eran gestos pequeños, pero guerreros ante las expectativas. Comimos, reímos, conversamos de viajes, proyectos. No hubo, en ningún momento, que recordaran la taza ni el anillo. Habíamos pasado página, no borrado el pasado. A la hora de limpiar la mesa, tocó una mano en mi hombro. Era Daniel. Mamá, quería pasar a saludar antes de que te quedes sola. Gracias por venir. Se quedó. No me ayudó ni se disculpó de palabra. Se limitó a estar. Tomó una copa, no hubo agenda. Y fue perfecto. Porque lo que queríamos, sin decirlo, era simplemente eso: compañía. Una tarde anuncié el taller intergeneracional en la radio local. Compartí el espacio mediático con un pequeño texto sobre fotografía como herramienta de autoexpresión y conexión generacional. Me sentí temblar, ese miedo al foco que nunca se va del todo, pero lo vencí. Recibí llamadas de personas de otras localidades, interesadas en participar. Me llené de una mezcla de gratitud y responsabilidad. Porque ahora la palabra yo también decía nosotros. Al volver a casa, saqué la cámara y me hice un autorretrato, yo, en la terraza, rodeada de plantas, observando al lente con confianza. Lo imprimí y la enmarqué sobre el escritorio. Diseñé una frase debajo. Soy la madre que quiso ser vista. Y construyo, cada día, sin olvidar. Esa frase me acompaña. Esa imagen me recuerda. Recibí una llamada de Daniel pidiendo ayuda en casa en 5 días. Le respondí que tal vez sí, pero que lo habláramos un par de días antes. Él no insistió. Y entendí que el respeto no tiene que presionar. El fin de semana, mi exposición intergeneracional se montó en el centro cívico y también se mostró en una caseta de la Plaza Mayor. Hubo gente que pasó, aplaudió, hizo preguntas. Un niño preguntó a su madre: Mamá, ¿quién es la señora que enseña con imágenes? Me sentí más orgullosa que en la librería. Porque ya no era reconocimiento a una foto, sino a una comunidad. Username truncated. Otoño avanzado.
Las hojas caen en rojos y ocres sobre las aceras de Zaragoza y, con ellas, algo en mí florece, la certeza de que mis pasos no son ecos de otro, sino huellas propias. El taller intergeneracional y mi vida cotidiana se han entrelazado, ya no hay ruptura entre lo que hago y lo que soy. Soy la suma de mis historias, sin olvidar las que aún estoy escribiendo. Un lunes por la mañana, encontré una carta manuscrita en el buzón, sin remitente. La abrí junto a una taza de café, y al leerla, me costó contener las lágrimas. Querida Rosa. No sé cómo darte las gracias por el taller. Hablé con mi madre como no lo hacía desde niña. Por fin la vi. Creo que tú nos enseñaste a estar. Gracias por devolvernos lo que creíamos perdido. La calle mojada a mis pies se volvió testigo de mi emoción. Comprendí que mi voz, la que un día solo supo decir, mamá, ahora tenía eco y propósito colectivo. Y eso me aterraba y enorgullecía por igual. Una fría tarde de noviembre, Daniel y Lucía me sorprendieron, me propusieron una escapada de fin de semana a Cuenca, con una breve ruta de senderismo y noche en un parador. Me dijeron que querían agradecerme, por todo, de forma real, no solo con palabras. Acepté. Fue un fin de semana donde reímos, caminamos y recreamos momentos de camaradería adulta. En un momento, Daniel se detuvo y me dijo: Mamá, me emociona verte así, viva y al 100. Lucía añadió: Porque ahora participas con tus ganas. Me sentí vista. Porque ya no me veía desde la resistencia, sino desde la plenitud. Al regresar, decidí dar un paso más, cuarentena autoimpuesta de paz. Si en semanas anteriores activaba mi mente con el calendario, esta vez activé el no calendario, un espacio en mi semana sin mensajes, sin actividades, solo libertad. Cuando Daniel llamó para otros planes, le respondí: Este fin de necesito el silencio. Él replicó: Perfecto. Que lo disfrutes. No hubo reproches. Hubo confianza. En un taller más reciente, presenté una foto mía y mi hijo en Cuenca, un atardecer cálido los envolvía. Hablé de lo que significa reencontrarse tras años de costumbres no revisadas. Una abuela alzó la mano. Mi nieto aún no me habla como tú hablas con tu hijo, ¿cómo lo hiciste? Contesté, dejando de esperar que me vieran y empezando a vivir para no desaparecer. Fue una frase simple, pero hundida en años. La silla con la taza de número 1 mamá sigue allí, en un estante más arriba que el escritorio. La veo cada día. A veces la toco y sonrío. Ya no duele. Es un trofeo de tránsito, no prisión. La palabra olvido ya no tiene lugar allí. Participé en una velada de microencuentros, poesía, historias y música. Leí un poema que escribí en el taller. Fui taza medio vacía. Me convertí en vaso que sostiene el canto. Ahora, con la boca llena, bebo lo vivido. Hubo aplausos tibios. Y ese sonido fue mi certidumbre, mi silencio ya no estaba en mí. Compré plantas de otoñales, calabazas pequeñas y luces suaves para decorar mi terraza. Me llamó Lucía para alabarla y pedir permiso para pasar una tarde de lectura. Respondí con gusto. Ese día compartimos té y risas, rodeadas de hojas secas y luz cálida. El taller abrió sus inscripciones para trasladarse a otros centros de Zaragoza, un curso abierto para miradas que sanan, miradas que conectan. Lo dirigí con la misma pasión. Las plazas se agotaron en semanas. Vi cómo personas desconocidas encontraron voz y compañía. Una noche, haciendo fotos a la luna desde el balcón, pensé: ser madre no fue renunciar. Fue base. Pero ahora florezco en primavera aún después del invierno. Rosa ya no necesita validar su lugar con tazas, viajes o mensajes. Su esencia habitó la grieta, la sanó, la reconstruyó, y hoy brilla en comunidad, en libertad y en amor recíproco. Los primeros fríos de diciembre ya se dejan sentir en las mañanas. Las luces navideñas empiezan a aparecer en ventanas y fachadas, pero en mi hogar ya llevo varias semanas sintiendo un brillo interno que no depende de ninguna decoración. Es el brillo de saber quién soy, de haber descubierto que mi voz no solo importa, sino que puede inspirar. Hace un año,
Aparecí en ese día de la madre con una taza que me dolía más que 1000 reproches. Hoy, transito la vida con una taza intacta, vacía de grises emocionales, y llena de intención. Pero este capítulo no se trata de símbolos, sino de raíces profundas que pasan del yo al nosotros. Un sábado por la tarde organicé un encuentro en mi casa, Memorias que Conectan. Invitaba a los participantes del taller a traer fotos familiares, objetos que les contaran algo de su historia. El propósito, que cada uno narrara el momento, cómo lo vivieron, qué les enseñó. Cuando abrí la puerta apareció una señora mayor con lágrimas contenidas. Traía un álbum con páginas amarillas. Contó la foto de su hija al nacer, su voz llena de nostalgia. Hubo también una madre soltera que trajo una vieja libreta de apuntes de sus estudios. Un joven abordó la conversación desde sus selfies inseguros y sus ganas de hacerse valer. Todos compartieron. Yo también. Les hablé de la foto que tomé en Cuenca, del colgante, del taller, de los viajes. Y les conté, con voz sosegada, mi historia, la taza, el anillo, el colgante, la carta sin remitente, y la construcción paciente de mi nueva forma de vida. Hubo silencio. Luego, alguien rompió la quietud. Gracias por recordarnos que los vínculos no son fijos. Que uno puede redefinirlos. Sentí que lo que había construido ya no era solo para mí. Contextual, en Zaragoza, cada Navidad hay un gran Belén municipal. Realizado con figuras de cerámica, agua en movimiento, luces tenues. Un domingo decidí visitarlo con Julia y Clara. Nos compramos un chocolate caliente en vaso transparente, espolvoreado con canela, y caminamos viendo la escena. De fondo, niños preguntaban cómo se llamaban los pastores. Adultos comentaban la delicadeza del niño Jesús. Y nosotras, con el chocolate entre las manos, reíamos sin reposo al recordar lo duro que era pecar de ser invisibles. Había algo en ver el Belén que me conmocionó, era la lectura colectiva de una historia que nace en la humildad y se reconoce en la grandeza del detalle. Me giré, vi a Julia y a su hija, y les dije en voz baja. Yo también nací del silencio, pero aprendí a cantar. Y lo hice. Llegó la tradicional comida navideña en casa de Lucía. Por primera vez me sentí parte. La mesa estaba decorada con piñas y guirnaldas, y en el centro había un portarretrato con la foto del viaje a Cuenca. Al verlo, sentí el calor de lo que había logrado, ser reconocida sin pedirlo. Durante la sobremesa, Daniel me miró a los ojos y propuso. Mamá debería decir unas palabras. No fue un gesto dramático. Fue sincero. Levanté una copa y dije. Este año aprendí que una madre puede estar sola, quererse, aprender, volar, y luego regresar a casa sin que el regreso signifique olvidar lo aprendido. Gracias por estar conmigo, por verme, por elegirme. Había lágrimas, sí. Pero también fueron risas sanas. Y cuando al final abracé a Lucía, lo hice sin pasado, sin sombra, solo con presente. A mediados de diciembre, me llegó un mensaje de mi sobrina, hija de un primo que había estado distante. Decía que me había visto varias veces en las fotos locales del taller y quería conocernos. La he visto en la radio y en la plaza, tía. Me encantaría verte y aprender. Organicé un encuentro en un café pequeño de barrio. Esa tarde me encontré con una joven que, nerviosa, me abrazó diciendo: Tía, quería darte las gracias por estar aquí. Porque me mostrás que no hay que apagar la voz cuando se es mayor. Sonrió tímida. Me emocioné. Y, juntas, conversamos de feminismo, de cultura, de arte, de viajes. No eran la hermana de mi primo. Eran dos mujeres que conversaban, puente de generaciones. Llegaron las fiestas navideñas y me encontré sola con mis fotos y mi cuaderno. Compré un diario en blanco y me dediqué a escribir un regalo para mí, una carta fechada dentro de 6 meses, que decía: cuando la leas, habrás caminado un camino más tuyo aún, recordarás el primer sorbo de libertad, y sabrás que la taza ya no tiene grilletes. La guardé en un sobresellado, junto al colgante y una foto de ambas generaciones juntas, mi sobrina, mi hija de taller y yo. El 31 de diciembre, me senté en mi terraza con un café soleado. Observé las luces de las casas vecinas. Respiré profundo y luego escribí esto en mi corazón.
Este año descubrí que amar sin abdicación es la forma más profunda de amar. Que una madre puede sanar, crecer, viajar, enseñar, crear comunidad, sin olvidar sus raíces, ni traicionar su dignidad. Estoy lista para lo que viene. Rosa ya no es la taza, ni el anillo, ni el colgante. Es la madre que canta desde la fortaleza sin perder la ternura, que enseña desde la fotografía y la comunidad, que convive con su hijo desde el amor mutuo, con libertad, sin herirse. El invierno se despide de Zaragoza con rayos de sol que prometen primavera. Desde mi terraza, contemplo el balcón lleno de plantas que sobrevivieron al frío y florecen ahora con promptitud. Lo hacen sin esfuerzo. Igual que yo. Hace un año, aquella taza estaba vacía. Hoy, lo que la acompaña es un corazón rebosante, libre y alineado. Una mañana recibí un paquete del centro cívico, un catálogo con las fotos de la exposición itinerante. Ahí estaban mi foto explicando en la tertulia, imágenes del taller intergeneracional, del viaje, de la tarde en el Belén. Me detuve en una foto pequeña, sonreía, plena. Giré el catálogo, vi mi nombre, Rosa María Pérez. No, la madre de, no, la enfermera heroica. Solo yo. Sentí un pulso limpio, sin ruido. En casa organicé una merienda de cierre, invitaciones simples. Llegaron Julia, Clara, Teresa, Sandra, mi sobrina, mi hijo, Lucía, algunos vecinos, nada formal, solo tazas, risas, rosas y el diario abierto sobre la mesa. Cuando alzamos la copa de cava, dije. Hace un año era otra mujer. Ahora quiero celebrar que existen otras vidas posibles después del silencio que uno impone. Gracias por estar aquí y acompañar esta versión sin esconderla. Me hablaron de lo que vieron, coraje, transparencia, rebeldía afectiva. De ese sobrefechado, sacaron la carta a los demás, era mi palabra para junio. Leyeron juntos un mensaje que decía: en este punto, ya no soy ni la taza ni el colgante. Soy quien habita su viaje, reconoce heridas, y comparte resistencia con luz. Soy quien puedo decir no sin dudar, pero también poner el abrazo cuando lleguen con intención. El colgante brillaba entre sus manos. Lo puse en una bandeja luminosa de la terraza. Las mujeres asentaron con emoción. Después, Daniel se acercó. Mamá, fue un año duro. Pero veo a una mujer que hoy es un faro. Gracias por enseñarme a encontrar camino. Lo abracé. Él volvió a acompañarme sin distracción. No se trataba de costumbre, era elección. La exposición del taller será accesible en línea, y en enero iniciaré un nuevo módulo. Lo apoyarán Julia y el centro. Me siento orgullosa, disfruto del tejido social que he ayudado a urdir. Hay voluntarios, hay emoción, hay trabajo colectivo. Hay propósito. Mientras hacía fotos a la terraza iluminada por faroles fríos, pensé en la nieta que aún está por venir. Imaginé un hogar donde nunca tenga que preguntarse si será vista. La madre no se silencia, sino que canta desde su voz. Escribí en mi cuaderno. Mi voz ya no está rota. Habita el hueco que abrí, y lo transformó en ventana. Ahora miro hacia adelante sin arrepentimientos, sin grilletes. Cerré el cuaderno. A mi lado, la taza, el colgante, las fotografías, objetos que ahora conviven sin jerarquía, sin dolor. Cierro los ojos, imagino el nuevo año, más talleres, encuentros familiares genuinos, trenes por la costa, tarde de cine con amigas. Pero sobre todo, días donde no tenga que probar nada. Donde mi presencia sea suficiente. Y lo será. Amar no significa desaparecer. Un hijo puede elegir darte una taza sin ver el precio de tu historia. Pero también puede elegirme a través del respeto y el tiempo en que está sin que yo lo pida. Yo elegí ser vista. Y al hacerlo, vi a otros. Esta no es una despedida, sino un ciclo que florece. Porque después del eclipse interior que fue aquel dolor, hoy mis pasos siguen sus sombras. Caminan lentos, sabios, libres. Y en mi casa, algo resuena. Aquí se vive. Aquí se canta.